A negocios. Buenas noches a todas y todos. ¿Cómo están? ¿Bien? Buenas noches, licenciado. ¿Qué ha pasado? Buenas noches, dicen. ¿Cómo están? ¿Qué ha pasado? Me hicieron cambiar la hora, pero veo que hay solamente dos personas.
Sí, licenciado. Le comento que nosotros pasamos antes de esta materia administración financiera ¿Ya? y supuestamente su horario es hasta las 8:10 o y cuarto, no me equivoco. Y creo que él está cumpliendo eso. Ah, ya. Ok. Bueno, si no, la siguiente vez también entramos a las 8:10, ¿no? Sí, Ok, entonces mis compañeros deben estar ya. Ok, recién saliendo tiene de la razón. clase. Yo de todas maneras, la siguiente vez me voy a conectar a las 8:10 en punto, primero. Y segundo, por favor, prevean, como ustedes solo tenemos una sesión nada más, la sesión la vamos a utilizar para avanzar, porque el programa es amplio y no da una sesión. Sin embargo, la sesión la vamos a ocupar para avanzar así medio rapidito. Y luego el jueves vamos a hacer o exámenes a esta hora, los jueves o los foros, ¿ya? Así los jueves. ¿O qué día prefieren ustedes o quieren que les programe para un fin de semana? No sé, díganme ustedes. Eh, sí, podría ser. Yo lo estaba programando la Eh, anterior vez los exámenes para el jueves, ¿no? Pero, o los controles de lectura, perdón. ¿Quieren que los coloque para el día jueves o lo hago para el fin de semana? Porque no hay otra opción, ¿no? O díganme ustedes qué prefieren. Se tendría que acordar entre la mayoría, yo creo, porque más que todo las personas que trabajan hasta horario de la noche casi, porque tenemos algunos compañeros. Por Ya. ellos hay De un todas poquito de maneras, problema, entonces con ellos. de todas maneras, si no, por favor, ustedes comenten en el grupo para, necesito que ustedes me digan la fecha o este tiempo, que sería adicional a este para controles de lectura y para los foros, ¿no? Entonces, que es en el domingo para, o sábado para aperturarles o licenciado, no sé, que sean hasta las 12 de la noche, las 11 y yo les aperture esto, ¿ya? Por favor, tomen en cuenta eso. Me dicen luego a su coordinador que me, que me, bueno, que me comente. Ya, licenciado. A ver, hoy vamos a entrarnos específicamente en lo que es la especialización del trabajo. Ya es un tema importante porque dentro de todo lo que vamos a hacer, voy a comenzar un poquito a correr, porque necesitamos desarrollar un conjunto de talleres en base a, sé que tenemos pendiente incluso revisar el tema de lo que es el análisis contextual. Entonces, sé que eso ustedes lo tienen que haber entregado, que tenemos que revisarlo, pero mientras no terminemos de avanzar esta otra parte, no, ustedes no van a poder por ahí avanzar como yo quisiera. Entonces, mientras no tengamos esta posibilidad, por favor, eso vayan perfeccionándolo, vayan recopilando mayor información, etcétera. Ya, por favor, díganle a sus compañeras y compañeros, de todas maneras, que los videos lo tienen en YouTube, lo tienen también como link en lo que es el aula virtual, que entren y por favor los lean, revisen de manera permanente, ¿ya? Una recomendación. A ver, cuando hablamos de lo que es la especialización del trabajo, estamos refiriendo específicamente a la posibilidad de dividir ya el trabajo que se tiene en las diferentes responsabilidades al interior de lo que es una empresa. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de lo que es la especialización del trabajo, estamos refiriendo a partir de determinada lógica, asignarle un conjunto de actividades, un conjunto de acciones ya a una persona para que en ese marco él desarrolle su responsabilidad al interior de la empresa o de la organización como tal. ¿Cuál es la razón por la cual dentro de lo que es la organización, dentro de la función organización se establece esto? Porque se requiere tener mayor eficiencia, precisión y además la persona comience a partir de la experiencia que vaya ejecutando con este tipo de acciones, comienza a tener habilidades y destreza como tal. Entonces, ¿qué significa esto para que ustedes me entiendan? Vamos a asumir que estamos en el área de finanzas, entonces sabemos que el área de finanzas tiene un conjunto de objetivos, la administración de finanzas tiene un conjunto de objetivos, entonces lo que hacemos a partir de esto es definir quién va a hacer qué cosa en función de lo que es la de finanzas, ¿listo? Entonces vamos a decir, habrá una persona que se dedique específicamente a hacer el presupuesto, ¿ok? Entonces, por eso se habla específicamente que se le designa un conjunto de actividades
de manera limitada y concreta y específicamente. Esta persona, al tener ese conjunto de actividades, implica que tenga que dedicarse de manera significativa o principalmente a este conjunto de actividades. ¿Ya? Esto le va a dar la posibilidad de que sea precisa en lo que se le pide para la empresa y la posibilidad de repetir específicamente esta actividad le va a generar un conjunto de destreza. Entonces, ¿de qué va a depender específicamente que nosotros definamos el conjunto de actividades o de un trabajo? Va a depender específicamente cuán complejo es lo que se hace en la empresa, cuán complicado es, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, administrar la parte financiera de un pequeño almacén que, por ejemplo, la CBN. ¿Estamos claros? Entonces, esta complejidad reviste específicamente la profundidad del conjunto de funciones y, por lo tanto, las actividades tendrán que distribuirse en una mayor cantidad de personas. Pero a su vez también, dependiendo de esta profundidad de lo que implique las funciones, también va a implicar el conjunto de actividades, o sea, la amplitud de su responsabilidad del conjunto de actividades que va a realizar específicamente. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo para que ustedes entiendan el tema de lo que es profundidad y amplitud? Por ejemplo, vamos a asumir que lo que tú requieres es hacer un presupuesto, pero a tal forma de que tú tengas que asignar un costeo por actividad o acción. ¿Estamos claros? Pero, entonces, esa es la profundidad. ¿Okay? Vos tan solo puedes hacer un presupuesto a partir de manera general, sin ser muy descriptivo o muy preciso. O bien puedes hacerlo a partir incluso de la asignación a cada una de las acciones que tengan los seres humanos que son parte de la empresa. Pero a su vez, este costeo lo tienes que hacer para todas las personas. ¿Okay? Y son 1000 personas. O son, no sé, 50 de gerencias o 50 unidades que hay en la nación. Entonces, de eso depende específicamente, estos aspectos dependen de la profundidad y la amplitud en lo que es la especialización del trabajo. Entonces, son estos aspectos que nosotros tenemos que considerar cuando definamos la especialización del trabajo que se va a tener en la empresa como tal. Ojo, Entonces, ¿por qué? Porque esta es nuestra responsabilidad, es parte de nuestra responsabilidad que tenemos dentro de lo que es la función organización común. Y aquí tenemos dos alternativas, dos posibilidades que se denominan la horizontal y la vertical. Entonces, que tienen sus pros y contras, pero es fundamental que nosotros las entendamos a partir de la diapositiva precedente. A ver, hay una especialización del trabajo que tiene una perspectiva horizontal, ¿ok? ¿Y esto qué significa o qué implica? Que la cantidad de tareas que nosotros podamos asignar y además las personas puedan desarrollar en los diferentes puestos, pues ese conjunto de personas va a tener una mayor cantidad de tareas o actividades diferentes. ¿Ok? Esto le va a significar que las personas pues tengan la posibilidad de conocer una mayor cantidad de actividades, no a partir de la especificidad, sino a partir de lo que es la amplitud. Entonces, ¿qué significa? Que yo voy a tener, por ejemplo, actividades específicamente a finanzas, un poco para que ustedes me entiendan. Yo sé que no es el mejor ejemplo, pero para menos quiero hacer ejercicio que ustedes me entiendan, pero además voy a conocer el conjunto de finanzas y actividades de marketing, producción, logística, etc. ¿Okay? Entonces, esta lógica horizontal tiene la posibilidad que las personas conozcan del trabajo de todos. ¿Se me entiende? Mientras que cuando estamos hablando de la especialización del trabajo de manera vertical, pues esto implica específicamente que tú tengas la posibilidad de conocer un conjunto de acciones o un trabajo específico, pero además te especialices conociendo este trabajo específico a diferente nivel. Permítanme, por favor. Entonces, ¿qué implica esto? Por ejemplo, que en este caso solamente tendríamos la posibilidad
de especializarnos en función a una función en términos concretos. ¿Es malo o es bueno esto? No hay recetas que digan esto es bueno y esto es malo, ¿no? La experiencia nos dice que dependiendo de las características propias de la gestión organizacional, de las características que se tiene específicamente en la empresa como tal, pues muchas veces conviene que se sepa de un conjunto de actividades diferentes a una especificidad, porque requieres contribuir de diferentes dimensiones, pero a su vez muchas veces porque en la empresa no es muy grande, tú tienes que permitirte conocer de todo. Entonces, tú eres una persona que no es muy grande, tienes que permitirte conocer de recursos humanos, de finanzas, de la parte administrativa como tal. ¿Por qué? Porque no hay gente y además no es muy complicado este conjunto de funciones. Entonces, esos aspectos también hay que considerarlo para cuando nosotros procedamos a hacer la especialización del trabajo en las organizaciones como tal. ¿Cuáles son las ventajas que se pueden dar? Por ejemplo, te da mayor destreza, te da la posibilidad de menor pérdida de tiempo, porque las personas saben qué hacer y qué no tienen que hacer, y se utilizan o tienes la posibilidad específicamente de, por ejemplo, pues tener o asignar eficiencia específicamente en función a el trabajo que tú le vas a asignar. Es más, tienes la posibilidad, por ejemplo, tú de controlarlos, entonces es fundamental este aspecto. ¿Cuáles son los inconvenientes? Que muchas veces no se puede, pero eso, aunque es un inconveniente, pero tiene que ver necesariamente con la perspectiva humana, que a veces no hay una predisposición para coordinar. Y muchas veces la expresión de trabajo genera desequilibrio, o sea, te dan mucha responsabilidad o mucho trabajo más a ti. Es lo que se denomina generalmente como sobrecarga laboral. No sé si ustedes han escuchado, ¿no? Si tengo algo de todo y ahí tengo demasiada sobrecarga laboral. Entonces, se puede dar específicamente esa perspectiva. Y otros aspectos específicamente tienen que ver con lo que es problemas de motivación, porque cuando algunas personas hacen de manera reiterativa una actividad y generalmente se da con la perspectiva vertical, pues estas personas se sienten desmotivadas, ¿no? Entonces, es fundamental que nosotros identifiquemos cuál es la mejor forma o la mejor alternativa de especializar. Sin embargo, es fundamental que actualmente se habla de lo que es la humanización del puesto, ¿listo? Y lo importante es que a partir de lo que es una lógica horizontal, que sepamos qué hacen las diferentes personas, se enriquezca el trabajo con un conjunto de aspectos a partir de lo que es lo que se denomina, como decía, la humanización del trabajo, ¿no? De que se entienda que el ser humano o el talento humano no es un nodo, no es un engranaje más de un aparato productivo, sino es una persona con sentimiento, con emociones, y que pues ella necesita permanentemente ser considerada y valorada, ¿no? Vamos a pasar ahora al tema de lo que es la departamentalización. Miren, y aquí por ahí ustedes dicen, caramba, hay un contrasentido, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la especialización del trabajo implica o significa que nosotros tengamos que como que atomizar, dividir el trabajo como tal. Mientras que cuando hablamos de lo que es la departamentalización, pues lo que estamos haciendo es, en lugar de atomizar, pues aglutinar el conjunto de trabajos que tienen que tener la posibilidad de tener una característica, una. Entonces, es fundamental esto. Entonces, ¿no? Cuando estamos hablando de dividir el trabajo, lo hacemos para que la gente se especialice en un trabajo, pero cuando hablamos de lo que es la departamentalización, estamos hablando básicamente de agrupar un conjunto de personas que van a tener un conjunto de funciones que son las responsables o con base a las cuales se dirige el trabajo, con las cuales se busca especializarlas y que ellas, por ejemplo, sean parte de un equipo de trabajo. ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué implica a que hablemos de un equipo de trabajo? Que estamos hablando de lo que son las unidades funcionales. Entonces, tenemos un conjunto de personas
que se encargan específicamente de hacer el costeo y el presupuesto. Entonces ellos serán la unidad de presupuesto. ¿Okay? Hay un conjunto de personas que se encargan de saber la mora, de hacer cobros y de que la plata ingrese y no se tarde mucho en otros bolsillos. Aquí está entonces la unidad de cobranza. Entonces, a partir de lo que es la división del trabajo, una vez que tú haces la asignación a partir del conjunto de personas, lo que hace es aglutinar, agrupar al conjunto de personas que tengan pues funciones, actividades, responsabilidades similares de la misma naturaleza o que estén necesariamente relacionadas para que en función a ellos tú puedas denominarlos unidades, instancias organizacionales o departamentos, ¿no? Entonces, la departamentalización va en un contrasentido, si tú quieres, ¿no? Con la división del trabajo y la especialización, lo que tú haces es asignarle un conjunto de actividades específicas y tareas que tiene que hacer una persona. La departamentalización las aglutina ese conjunto de personas, ya que tienen, pues, características, funciones y actividades, responsabilidades que están relacionadas. Entonces, acá van a estar todas las personas de finanzas, allá todas las personas de marketing, acá todas las personas de logística, o de talento humano. Entonces ahí tú comienzas a agruparla, a eso se denomina específicamente la departamentalización. Y hay diferentes alternativas para departamentalizar, que va desde la perspectiva de lo que es por funciones, productos, servicios, clientes. No voy a explicar esto porque pues, pretendo hacerlo a partir de estas diapositivas que estoy presentando, ¿no? ¿Qué implica? Primero que tenemos la departamentalización funcional, que asumo que es la más conocida o que generalmente, si nosotros hemos permitido explorar la estructura de las empresas u organizaciones, incluso hemos tenido la posibilidad de trabajar, pues lo que generalmente se hace esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Eso, generalmente se denomina funcionales a partir de lo que es la lógica de las funciones administrativas típicas. ¿Estamos claros? Entonces, por eso vemos gerencia de finanzas, gerencia de marketing, gerencia de talento humano, y a partir de esto se comienzan a distribuir o agrupar el conjunto de actividades que son análogas, relacionadas, y que hacen específicamente al objetivo, por ejemplo, en este caso, lo que es la función finanzas. ¿Ok? Entonces, es fundamental que entendamos esta lógica. Entonces, los de marketing también van a tener un conjunto de funciones específicamente a partir de esto. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas que se tienen específicamente en función a esto? Es, por ejemplo, que te facilita lo que es la supervisión, te facilita específicamente, te permite básicamente que se especialicen las personas en el trabajo. Entonces, tiene la posibilidad de que tú tengas conocimiento de qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que no tienes que hacer como tal. Está clara específicamente, por ejemplo, las líneas de cómo nos relacionamos, cómo nos comunicamos, cómo coordinamos, etcétera. Entonces, a esto básicamente ayuda, lo que ustedes, ayuda específicamente ese tipo de departamentación como tal. Entonces, ¿cuáles son las desventajas? Que muchas veces pueden surgir conflictos. Por ejemplo, a veces la coordinación es muy complicado porque al especializarse el conjunto de personas, surgen conflictos por un mal empoderamiento, si vale el término, y la perspectiva de ser autosuficiente impide específicamente lo que es, por ejemplo, la coordinación como tal. Entonces, entre los problemas más importantes que se tienen en función a esta departamentalización específica, ¿no? Tenemos la departamentalización por productos. ¿Qué implica esto? Que generalmente lo utilizan o se recomienda para aquellas empresas que se dedican, por ejemplo, a producir o tienen un conjunto de líneas de productos que son especializadas, estamos claros, que necesitan específicamente, por ejemplo, que por sus características, que se tenga una posibilidad de agrupar específicamente en función a estas conjuntas de actividades. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo que miren, te da la posibilidad de que tengamos una división de aceite, de pastos o de galletas, que son tan diferentes una con otra, pero a su vez, como se están refiriendo a lo que es la práctica, porque tiene que ver justamente lo que es la fabricación, pues lo más conveniente en este caso es tener una posibilidad de que el conjunto de responsabilidades, funciones o actividades, pues se tenga en este marco, ¿no?
¿Cuáles son los pros y los contras que tienen específicamente este conjunto de esta departamentación como tal? Que muchas veces todo se concentra en lo que es la parte de la producción. ¿Listo? Y principalmente tiene esa intencionalidad. Entonces, se focaliza sobre todo en este aspecto y deja, por ejemplo, de lado, pues las otras funciones que son fundamentales para lo que es la empresa como tal. Entonces, si bien te permite a ti que te puedas concentrar en la producción, pero un aspecto negativo es que te descuida de las otras funciones como tal. Entre los aspectos más importantes, ¿no? Y más relevantes. Tenemos la siguiente departamentación que tiene que ser por territorio geográfico. Esto se recomienda específicamente cuando las empresas están distribuidas en áreas geográficas diferentes o muy lejanas. Entonces, no, es recomendable que, por ejemplo, en función a las características o por la lejanía o por la propia idiosincrasia, se complejiza el conjunto de funciones y lo que se hace necesariamente es estructurarla a la organización por región. Entonces podemos hablar, como en este caso, de división Latinoamérica, que tiene que ver con México, Centroamérica y Brasil, o bien podemos hablar, por ejemplo, del oriente, del occidente y de los llanos. Entonces es importante que incluso se pueda considerar esto siempre y cuando la complejidad de las funciones necesariamente y radiquen en que se focalicen en las especificidades de los lugares como tal. Entonces, en este caso, si es complejo, están dispersas y son diferentes las realidades, lo mejor es hacerlo desde una perspectiva territorial local. ¿Cuáles son las ventajas? Es que te permite aquí atender específicamente en función de estas características propias, pues atender más adecuadamente, ¿no? Tienes la posibilidad de tener mayor presencia, de atender específicamente estas necesidades como tal. ¿Cuál es los aspectos más negativos, si ustedes quieren acá? Es que primero la supervisión se hace muy compleja, no se es muy eficiente, no se es muy efectivo en la supervisión como tal, y que muchas veces la posibilidad de tener esta dispersión hace necesariamente que se incrementen los costos de muchas actividades gerenciales y administrativas como tal. Tenemos la departamentalización por cliente. ¿Qué implica el tema de lo que es la departamentalización por cliente? En este caso, a diferencia de lo que es justamente los productos, las zonas, aquí le damos preeminencia a lo que son el conjunto de personas a las cuales queremos nosotros atender. ¿Ok? Entonces, es fundamental que muchas veces las empresas, por ejemplo, de tipo comercial, pues se focalizan con énfasis en las características y especificidades propias de los clientes. Y eso es lo que nos manda a nosotros. Entonces, a partir de esto, pues lo más conveniente es utilizar este tipo de departamentalización. Los aspectos positivos. Perdón. Los aspectos positivos es que nos permite a nosotros atender el conjunto de aspectos que tienen que ver cada uno de los clientes como tal. ¿Ok? Podemos tener la posibilidad pues, de tener características específicas, no solamente en los puntos y los centros de venta o incluso los diferentes protocolos, manuales, que nos hacen que tengamos una preeminencia o una especificidad a las características propias de lo que son los clientes. ¿Listo? ¿Qué es lo complicado acá? Por ejemplo, que la coordinación es muy compleja, ¿ok? La coordinación es muy compleja y si bien me permite a mí especializarme en un conjunto de clientes, tendrás que requerir staff o asesoramiento o instancias consultivas que te ayuden, por ejemplo, justamente a atender esta amplitud de conjunto de clientes. Y en muchos casos a veces se llega a subutilizar en función de determinadas estaciones o condiciones porque no puedes aprovechar al máximo las condiciones que tienes para todo el mercado, ¿no? Tenemos la departamentización por proceso y equipo, o por proceso de equipo, que en este caso, ¿qué es lo que se hace? Se hace básicamente o prima la posibilidad de identificar a un proceso productivo, en este caso voy a citar esto, y en función a la especificidad de este proceso, que es complejo, pues tenemos la posibilidad de orientarnos específicamente en función a cada uno de estos, a cada etapa del proceso. Entonces, primero se hace este proceso,
se hace otro proceso, otro proceso para sacar un producto final. Y generalmente esto posibilita, por ejemplo, de que la empresa pues tenga un nivel de productividad bastante elevado. Entonces, pero sin embargo, esto nos significa o nos posibilita la posibilidad de focalizarnos y brindar algunos productos con alta calidad o con una altísima capacidad de sacar mayor cantidad de producto, ¿no? Entonces, tiene la posibilidad de que, sobre todo, esto se da en cuando una empresa tiene tecnología de punta, ¿ok? Nos llega incluso, nos permite a nosotros, pues, tener la posibilidad de tener altísimos estándares de especialidad como tal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo malo específicamente en este caso? Es que no hay la posibilidad de que se pueda gestionar el trabajo a partir que la especificidad de los procesos como tal permite que el conjunto de personas, que la gerencia no conozca a profundidad los diferentes procesos como tal, ¿no? Ese es uno de los aspectos negativos. Tenemos específicamente lo que es la departamentalización por secuencia. Aquí tenemos dos ejemplos, por ejemplo, uno que es que sea turno matutino, vespertino, nocturno, o bien de clientes de 0 a 1000, de 1000 a 2000, 2000 a 3000, de 1000 a 4000, que podemos tener esta posibilidad, ¿ya? Y es fundamental que esto tengamos la posibilidad cuando, en este caso, queremos atender en función a determinados perfiles profesionales y determinadas personas o usuarios que requieren nuestra atención específica como tal, ¿no? Y o bien justamente a partir de lo que es la cantidad de un conjunto de personas en términos numéricos, ¿no? ¿Qué es lo, bueno, acá, qué es lo más, qué es lo que significa esto específicamente para nosotros? Que esto puede permitirnos la posibilidad de que atendamos oportunamente, pero temporalmente. Sin embargo, no es posible que esto sea sostenido en el tiempo, y sobre todo este tipo de departamentalización. Y sin embargo, acá, en muchos casos, es lo más recomendable, por ejemplo, sobre todo para algunos sectores que tengan que ver con el tema de salud o bien educación. Luego tenemos la departamentalización matricial, o incluso algunos la denominan departamentalización por proyectos. ¿Qué implica este tipo de departamentalización? Que muchas veces tenemos capacidades administrativas que pueden ser utilizadas de manera eficiente, y estas se pueden utilizar no solamente para el funcionamiento de toda la empresa, sino también estas brindan ayuda a los diferentes proyectos que son parte de la empresa. Entonces, vamos a asumir, por ejemplo, que la empresa funciona específicamente de esta manera, de esta perspectiva funcional, si ustedes quieren, no queremos funcionar, pero a su vez, el año 2020 la empresa comienza a tener 3 proyectos. Y es muy caro tener la posibilidad de contratar acá una persona que se encargue de marketing, finanzas, producción, talento humano, y lo mismo acá como tal. Entonces, lo que hace es la función específicamente de marketing, finanzas, producción y talento humano, lo hacen este conjunto de personas para los diferentes proyectos. Entonces, lo malo específicamente de esto, por ejemplo, es que muchas veces se tiene dos jefes, ¿no? Se tiene el jefe del proyecto y el gerente, que están bajo la autoridad, tienen la autoridad sobre este proyecto como tal. Y esto muchas veces pues implica que las personas se puedan desorganizar o confundir, o llegar incluso a tener problemas específicamente, ¿no? Bueno, esto ya les había explicado, ¿no? Luego quería hablar específicamente sobre lo que son las unidades de negocio, porque asumo que ustedes, algunos son bastante inquietos. Hoy estudiantes inquietas también, ¿es cierto? Entonces, que muchas veces se habla, por ejemplo, al interior de lo que es una departamentalización de las unidades estratégicas de negocio. ¿Qué son las unidades estratégicas de negocio, no? Además, en un momento dado tuve la posibilidad tuve el conocimiento, tuve la experiencia de que una persona me quería colocar misión y visión para cada gerencia, por ejemplo, ¿no? Y no es correcto esto. Primero tenemos que entender que cuando hablamos de la unidad de estrategia de negocio, es un conjunto de personas
que se encargan específicamente de atender una oportunidad de negocio que la empresa ha identificado. Entonces, hay un conjunto de personas que se encarga, por ejemplo, de aprovechar una oportunidad de negocio, y este conjunto de personas se encarga y se focaliza en generar bienes y servicios para este conjunto de esta parte del mercado, aprovechando esta oportunidad como tal. Entonces, y considerando que esta es una oportunidad significativa o importante o relevante, pues la empresa le da la autonomía suficiente para que esta unidad de negocio atienda, si ustedes quieren, de manera cuasi independiente que funciona la empresa. Entonces, y es a partir de esto que las unidades de negocio, pues, tienen su propio marco estratégico, tienen su propio conjunto de personas, tienen sus propios instrumentos de gestión, sus propios recursos, y definen su tamaño en función de la oportunidad como tal. Y es más, son administrados por una persona que tiene jerarquía, e incluso sobre el conjunto de personas, y nadie más tiene jerarquía sobre ellos, o nadie más tiene poder sobre ellos. Entonces, esto es una unidad de negocio, ¿no? Entonces, podemos ver la posibilidad ahorita que estamos trabajando en una empresa y decimos, ¿saben qué? Este conjunto de personas va a comenzar a aprovechar, no sé, la posibilidad de vender productos de bioseguridad. No sé, imagínense ustedes, que no tenemos expertise en ese sector, pero es una oportunidad que la empresa ha visto por pertinente que se focalizarse. Entonces, contratas a una persona, hay un conjunto de personas que se dedican a trabajar como una empresa, es más, si ustedes quieren aparte, ¿no? Y eso se denomina específicamente a la unidad de estrategia de negocio. Pero no es un tipo de departamentización, no es una lógica de gerentar, por si acaso, el trabajo, ¿no? Que a veces he visto que existe una posibilidad. Entonces, por ejemplo, miren acá, ustedes pueden ver, miren, para que ustedes me entiendan, hay un gerente general, un gerente de negocios, esta es la empresa. Miren, como ustedes ven, hay una estructuración de tipo funcional acá. Y aquí, miren, ustedes ven 3 unidades de negocio. Aquí 3 unidades de negocio. ¿Listo? Y ellas funcionan, se focalizan a aprovechar la oportunidad. Punto, ¿no? Aquí hay para un producto A, para un producto B y un producto C. Entonces, ya se dedican y tienen la suficiente autonomía para realizar el aprovechamiento de esa oportunidad. Perdón, que no quería correr tanto, pero bueno, quería que avancemos de manera significativa esto. No sé, yo me gustaría escucharlas a ustedes, espero que les quede, que hayan podido internalizar todo esto. De todas maneras, tienen ustedes siempre el video en YouTube. No sé si tienen alguna pregunta. Una pregunta, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. En la departamentalización, ¿podría haber una especie de combinación entre departamentos? Mira, yo te agradezco la pregunta. A mí me fascina que ustedes me pregunten. Me fascinan los recursos preguntones, ¿no? Mira, sí, o sea, no hay nunca, o sea, no es correcto entender que un tipo de departamentalización es excluyente y exclusivo. ¿Estamos claros? Entonces, tú puedes tener, por ejemplo, mire, aquí tienes un tipo de departamentalización funcional. ¿Estamos claros? Perdón. Pero además, vamos a asumir que esta es la oficina nacional y además tienes del gerente de negocios o el gerente general dependientes, por ejemplo, oficinas por región, una que sea gerente regional Oriente, gerente región Altiplano y gerente región Valles. ¿Estamos claros? Y a su vez el gerente de Santa Cruz, a su interior, él puede hacer una estructuración por clientes, el de La Paz puede hacer una estructuración por proceso y el de los valles por producto. O sea, puede darse esa posibilidad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la departamentalización del trabajo tiene que ayudarte a ti a organizar el trabajo para que de manera eficaz, eficiente y efectiva puedas atender a tu mercado. No sé si... Licenciado, sí, está bien, gracias. ¿Alguna pregunta más?
Yo lo escucho. Ok. Por favor, les reitero, por favor, díganle a su coordinador qué día. Me gustaría que un día, puede ser incluso fin de semana, yo les programe algún control de lectura o foros. Díganle, por favor, esta sesión que tenemos los martes solamente va a ser de clases y otra sesión necesito un espacio que ustedes digan, si es los sábados, a la hora que quieran, o de 10 a 11, para que les fije un examen o control de lectura o foros. Por favor, lleguen a un acuerdo y que su coordinador me diga eso. ¿Estamos claros? Recomienden por favor a sus compañeros que siempre revisen el aula virtual de la materia y que revisen ese conjunto de videos y tutoriales que les estoy dejando en el YouTube, porque luego lo que viene es poner en marcha todo esto, ¿no? O sea, no se olviden que en la clase me hicieron una excelente pregunta en el pasado, en una clase anterior, que estaba referida a los principios, perdón, no los principios, al proceso que va a implicar justamente la estructuración de una empresa u organización. Entonces, que viene a ser todo esto, ¿no? Este conjunto de etapas, ¿no? Este conjunto de etapas lo vamos a realizar nosotros. Sin embargo, ¿por qué no lo estamos realizando? Ya hemos empezado a hacer el análisis del contexto, del entorno general y el entorno específico de su empresa, pero necesito que ustedes entiendan qué es especialización, qué tipo de departamentalización existen, porque luego ustedes vamos a hacer talleres y ustedes van a proceder a utilizar todo esto que estamos entendiendo o tratando de transmitir a ustedes. ¿Estamos claros? Sí. Ok. De todas maneras, seguimos la siguiente clase. Me han pedido dos compañeros que sean las 8 y 10. 8 y 10 en punto me voy a conectar yo, porque entiendo que hasta las 8 y 10 tienen otra materia. Entonces, para que ustedes puedan entrar tranquilos, por favor, recomienden a sus compañeras y compañeros que vean los videos, que vean el aula virtual. Hay un curso, creo que no sé qué curso, solamente hay un foro que hay solamente una intervención. Y una vez que se reglamente esto, ni bien se reglamente, los docentes vamos a proceder a evaluar. Y los aspectos que vamos a utilizar para evaluar son todos los foros, los controles de lectura, los trabajos como tal. ¿Listo? Como recomienden eso a los compañeros. ¿Listo? Sí, dice. Está bien, Lice. Dice, un favor, licenciado. Sí. Yo voy a tener problemas justamente en pasar clases o que den tal vez un repaso justamente los sábados y domingos, porque yo paso clases y sábados y domingos paso clases todo el día prácticamente, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Por eso, pónganse ustedes de acuerdo, ¿no? En mi caso, ¿no? En mi caso es eso. Sí, pero ten en cuenta que yo no puedo programar un examen para